El hombre que convertiría a Eritrea en lo que muchos consideran la Corea del norte de África, nació el 2 de febrero de 1946 en Asmara, la capital de lo que entonces era una federación bajo dominio etíope. Su llegada al mundo ocurrió en un momento de profunda incertidumbre para el territorio eritreo, apenas un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y cuando las potencias vencedoras aún debatían el destino de las antiguas colonias italianas en África. Nadie podía imaginar entonces que este niño, nacido en una modesta familia de la capital, se convertiría en el líder de uno de los movimientos de liberación más exitosos de África, solo para transformarse después en uno de los dictadores más represivos del continente. Isaías Afwerki nació en el seno de una familia de origen étnico tigrinia, el grupo mayoritario de Eritrea, que comparte lazos lingüísticos y culturales con los habitantes de la vecina región etíope de Tigray. Su padre era un funcionario menor en la administración local, y su madre se dedicaba al cuidado del hogar y de los hijos. La familia pertenecía a la Iglesia Ortodoxa Eritrea, una rama del cristianismo oriental profundamente arraigada en la cultura de las tierras altas del país. El joven Isaías creció en un ambiente urbano relativamente privilegiado, comparado con la mayoría de sus compatriotas rurales, lo que le permitiría acceder a una educación formal que moldearía su futuro. Asmara, la ciudad donde Isaías pasó su infancia y juventud, era una urbe singular en el contexto africano, construida por los colonizadores italianos como la capital de su colonia en el Cuerno de África. La ciudad exhibía una arquitectura art deco y modernista que le valió el apodo de Pequeña Roma. Los italianos habían desarrollado Asmara con amplias avenidas, edificios elegantes, cafeterías al estilo europeo y una infraestructura que superaba a la de muchas ciudades del continente. Sin embargo, bajo esta fachada de modernidad, el régimen colonial italiano había impuesto un sistema de segregación racial que relegaba a los eritreos nativos a posiciones subordinadas en su propia tierra. La historia colonial de Eritrea es fundamental para comprender tanto el movimiento de liberación que Isaías eventualmente lideraría como el régimen autoritario que establecería después. A diferencia de muchos países africanos, cuyas fronteras fueron trazadas arbitrariamente por potencias coloniales, sin consideración por las realidades étnicas locales, Eritrea como entidad política fue en gran medida una creación del colonialismo italiano. Antes de la llegada de los italianos, el territorio que hoy conocemos como Eritrea estaba dividido entre diversos reinos, sultanatos y grupos étnicos sin una identidad política unificada. Italia comenzó su penetración en la región en 1882, estableciendo un punto de apoyo en el puerto de Assab, en el Mar Rojo. Durante los años siguientes, los italianos expandieron gradualmente su control sobre el territorio, chocando repetidamente con el imperio etíope que reclamaba estas tierras. En 1889, Italia formalizó la creación de la colonia de Eritrea, nombrándola según el antiguo nombre griego del Mar Rojo. Esta colonia serviría como base para las ambiciones imperiales italianas en el Cuerno de África. El dominio colonial italiano duró aproximadamente 6 décadas y dejó una marca profunda en la sociedad eritrea. Los italianos desarrollaron infraestructura significativa, incluyendo un ferrocarril que conectaba la costa con las tierras altas, carreteras pavimentadas y edificios modernos en las ciudades principales. También establecieron industrias manufactureras que hicieron de Eritrea
uno de los territorios más industrializados de África. Sin embargo, este desarrollo estaba diseñado para beneficiar a los colonos italianos, y los eritreos nativos enfrentaban discriminación sistemática, restricciones a la educación superior y exclusión de posiciones de responsabilidad. La Segunda Guerra Mundial transformó radicalmente el destino de Eritrea. Italia, aliada con la Alemania nazi, fue derrotada en África Oriental por las fuerzas británicas en 1941. Eritrea pasó a ser administrada por Gran Bretaña como territorio bajo mandato, una situación provisional mientras las potencias vencedoras decidían su futuro. Durante una década, los británicos administraron Eritrea, permitiendo un grado de libertad política que no había existido bajo los italianos. Surgieron partidos políticos eritreos, algunos favoreciendo la independencia, otros buscando la unión con Etiopía, y otros más promoviendo la partición del territorio. El destino de Eritrea fue finalmente decidido por las Naciones Unidas en 1950, en lugar de otorgar la independencia que muchos eritreos deseaban. La de Organización Internacional optó por una solución de compromiso. Eritrea sería federada con Etiopía, manteniendo su propio parlamento y gobierno para asuntos internos, mientras que la defensa y la política exterior serían controladas desde Addis Abeba. El emperador etíope Haile Selassie aceptó este arreglo, aunque desde el principio mostró su intención de absorber completamente a Eritrea. Isaías Afwerki tenía apenas 6 años cuando la Federación Eritreo-Etíope entró en vigor en 1952. Durante los años siguientes, mientras el joven crecía y se educaba en las escuelas de Asmara, el gobierno etíope fue erosionando sistemáticamente la autonomía eritrea. Las libertades de prensa y asociación fueron restringidas. El uso del idioma tigrinya en la administración y la educación fue gradualmente reemplazado por el amárico, la lengua dominante de Etiopía. Los partidos políticos eritreos fueron suprimidos, y los funcionarios eritreos fueron progresivamente reemplazados por etíopes enviados desde Addis Abeba. La federación fue formalmente abolida en 1962, cuando el emperador Haile Selassie obligó al parlamento eritreo a votar por la anexión completa a Etiopía. Este acto, realizado bajo presión militar y sin consulta popular, transformó a Eritrea de un territorio federado con cierta autonomía en una simple provincia del imperio etíope. Para muchos eritreos, particularmente aquellos que habían luchado por la independencia completa, esta anexión fue una traición imperdonable que justificaba la resistencia armada. Un año antes de la anexión formal, en 1961, había comenzado la lucha armada por la independencia de Eritrea. El Frente de Liberación de Eritrea, conocido por sus siglas en inglés como ELF, inició una insurgencia guerrillera en las tierras bajas occidentales del país. Este movimiento, liderado inicialmente por musulmanes de las zonas rurales, comenzó con apenas un puñado de combatientes armados con rifles obsoletos. Sin embargo, la brutalidad de la respuesta etíope, que incluyó masacres de aldeas sospechosas de apoyar a los guerrilleros, alimentó el resentimiento popular y engrosó las filas de la insurgencia. El joven Isaías Afwerki completó su educación secundaria en la Escuela Príncipe Makonnen de Asmara, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la ciudad. Era un estudiante brillante, particularmente dotado para las matemáticas y las ciencias, y sus profesores lo recordaban como inteligente, reservado y extraordinariamente disciplinado. Tras graduarse,
obtuvo una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de Addis Abeba, la principal institución de educación superior del Imperio Etíope. Este paso a la capital imperial sería decisivo para su politización. En Addis Abeba, Isaías entró en contacto con círculos estudiantiles radicales que debatían apasionadamente sobre marxismo, anticolonialismo y liberación nacional. La universidad era un hervidero de activismo político, con estudiantes etíopes y eritreos discutiendo las ideas revolucionarias que barrían el tercer mundo en la década de los 60. Fue aquí donde Isaías desarrolló la ideología que guiaría su vida. Una mezcla de nacionalismo eritreo, intransigente, marxismo, leninismo y un desprecio profundo por Etiopía y todo lo que representaba. En 1966, cuando tenía apenas 20 años, Isaías abandonó sus estudios universitarios y cruzó clandestinamente la frontera hacia Eritrea para unirse a la lucha armada. Su decisión reflejaba la de muchos jóvenes eritreos educados que veían la resistencia armada como el único camino hacia la liberación de su patria. Se unió al Frente de Liberación de Eritrea, donde su educación y sus habilidades organizativas lo distinguieron rápidamente de la mayoría de los combatientes, que provenían de orígenes rurales, con educación limitada. Sin embargo, Isaías pronto se encontró frustrado con la estructura y el funcionamiento del ELF. El frente estaba organizado según líneas étnicas y regionales, con diferentes zonas del país controladas por comandantes que operaban casi como señores feudales autónomos. Las tensiones entre cristianos de las tierras altas y musulmanes de las tierras bajas frecuentemente estallaban en conflictos internos, y la ideología del movimiento era vaga, más enfocada en el odio compartido hacia Etiopía que en una visión coherente de lo que sería una Eritrea independiente. En 1970, después de una crisis interna que incluyó ejecuciones de disidentes dentro del ELF, Isaías fue uno de los líderes de un grupo de combatientes que se escindió para formar una nueva organización. Este grupo, que eventualmente se convertiría en el Frente Popular de Liberación de Eritrea, conocido como EPLF, por sus siglas en inglés, representaba una visión diferente de la lucha. El nuevo frente rechazaba la organización según líneas étnicas o religiosas, enfatizaba la disciplina ideológica marxista-leninista y buscaba crear una organización revolucionaria, centralizada y eficiente. Los primeros años del EPLF fueron extraordinariamente difíciles. El nuevo frente no solo tenía que luchar contra el ejército etíope, sino también contra el ELF original, que veía a los escisionistas como traidores. Una guerra civil dentro de la guerra de independencia ensangrentó Eritrea durante gran parte de la década de los 70, con combatientes eritreos matándose entre sí, mientras supuestamente luchaban por la misma causa. Eventualmente, el EPLF emergió victorioso de este conflicto fratricida, expulsando al ELF de Eritrea a principios de los 80 y consolidándose como el único movimiento de liberación significativo. Si te está gustando este recorrido por la historia de Eritrea y su dictador, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia mundial, la revolución que derrocó al emperador Haile Selassie. En 1974, inicialmente, pareció ofrecer esperanzas de una solución negociada al conflicto eritreo. El nuevo régimen militar etíope, conocido como el DERG, inicialmente habló de abordar los agravios legítimos de las nacionalidades oprimidas dentro del imperio. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando quedó claro que el DERG
liderado eventualmente por el coronel Mengistu Haile Mariam, estaba tan comprometido con mantener la unidad territorial de Etiopía como lo había estado el emperador. De hecho, el régimen del Derg resultó ser aún más brutal que el imperial en su tratamiento de Eritrea. Armado por la Unión Soviética, que proporcionó enormes cantidades de armamento moderno, el ejército etíope lanzó ofensivas masivas contra los territorios controlados por los guerrilleros. Bombardeos aéreos arrasaron ciudades y aldeas. Programas de reubicación forzosa desplazaron a poblaciones enteras. Y campañas de represión en las zonas urbanas enviaron a miles de sospechosos de simpatizar con la guerrilla a prisiones donde la tortura era rutinaria. El EPLF, bajo el liderazgo emergente de Isaías Afwerki, demostró una capacidad de resistencia extraordinaria. A pesar de enfrentar un enemigo con superioridad abrumadora en armamento y apoyo de una superpotencia, los guerrilleros eritreos no solo sobrevivieron, sino que gradualmente fortalecieron sus posiciones. El frente desarrolló una organización asombrosamente sofisticada, con talleres subterráneos que fabricaban armas y municiones, hospitales excavados en las montañas, escuelas para educar a la próxima generación de combatientes y sistemas agrícolas para alimentar a la población bajo su control. Isaías ascendió rápidamente dentro de la jerarquía del EPLF, destacándose por su inteligencia estratégica, su disciplina inflexible y su capacidad para inspirar lealtad absoluta entre sus seguidores. En 1987 fue elegido secretario general del Frente, consolidando su posición como el líder indiscutido del movimiento de liberación. Su estilo de liderazgo combinaba el carisma con la intimidación, la visión estratégica con la paranoia y la dedicación absoluta a la causa, con una intolerancia total hacia cualquier desafío a su autoridad. El EPLF desarrolló una cultura organizativa que reflejaba la personalidad de su líder. La disciplina era extraordinariamente rigurosa, con infracciones menores castigadas severamente. La lealtad al frente y a su liderazgo era el valor supremo, y cualquier cuestionamiento de las decisiones de la cúpula era tratado como traición. Los combatientes vivían en condiciones de austeridad extrema, compartiendo todo y rechazando cualquier privilegio individual. Esta cultura de sacrificio y obediencia absoluta produjo una fuerza militar extraordinariamente efectiva, pero también sembró las semillas del autoritarismo que caracterizaría al Estado eritreo después de la independencia. El fin de la Guerra Fría transformó radicalmente el equilibrio de fuerzas en el Cuerno de África. La Unión Soviética, sumida en su propia crisis terminal, redujo drásticamente su apoyo al régimen de Mengistu. Sin el flujo constante de armas y asesores soviéticos, el ejército etíope comenzó a sufrir derrotas cada vez más severas. El EPLF, mientras tanto, había desarrollado una capacidad militar formidable, incluyendo artillería pesada, tanques capturados y una fuerza de combate experimentada por 2 décadas de guerra. La ofensiva final del EPLF comenzó en 1990 y avanzó con velocidad sorprendente. Las fuerzas etíopes, desmoralizadas y mal abastecidas, colapsaron ante el avance guerrillero. Ciudad tras ciudad cayó en manos del EPLF. Finalmente, el 24 de mayo de 1991, las fuerzas de Isaías Afwerki entraron triunfantes en Asmara, después de 30 años de guerra que había costado decenas de miles de vidas eritreas. El país era finalmente libre. La euforia que recorrió Eritrea en aquellos días era indescriptible. Después de 3 décadas de conflicto armado
contra uno de los ejércitos más grandes de África, respaldado primero por Estados Unidos y luego por la Unión Soviética. Los eritreos habían logrado lo que muchos consideraban imposible. La victoria militar del EPLF fue celebrada como uno de los logros más extraordinarios de cualquier movimiento de liberación en la historia moderna. Isaías Afwerki, el comandante que había guiado al frente hacia la victoria, era aclamado como el padre fundador de la nueva nación. El gobierno provisional, establecido por el EPLF, prometió una transición hacia la democracia multipartidista. Se anunció que se redactaría una constitución, se celebrarían elecciones y se construirían las instituciones de un Estado moderno. Un referéndum de independencia fue organizado para abril de 1993, más como formalidad que como genuina consulta, dado que la independencia ya era un hecho consumado. El resultado fue abrumador. El 99% de los votantes apoyó la independencia formal de Eritrea. Isaías Afwerki se convirtió en el primer presidente de Eritrea independiente, un cargo que ocuparía sin interrupción durante las siguientes 3 décadas y que mantiene hasta el día de hoy. En aquellos primeros años, muchos observadores internacionales veían a Eritrea como un ejemplo prometedor de cómo un movimiento de liberación podía transformarse en un gobierno responsable. El EPLF, reconvertido en partido político bajo el nombre de Frente Popular para la Democracia y la Justicia, parecía comprometido con la reconstrucción del país y el establecimiento de instituciones democráticas. Los primeros años de la independencia eritrea vieron esfuerzos genuinos de reconstrucción. Las carreteras destruidas por la guerra fueron reparadas. Las escuelas y hospitales comenzaron a funcionar nuevamente. Los refugiados que habían huido durante el conflicto comenzaron a regresar. Y una sensación de optimismo nacional impregnaba al país, con los ciudadanos dispuestos a sacrificarse para construir una nación próspera. El lema del gobierno era la autosuficiencia, y se rechazaba la dependencia de la ayuda internacional que caracterizaba a muchos otros países africanos. Sin embargo, bajo esta fachada de reconstrucción y progreso, las tendencias autoritarias del régimen ya eran visibles para quienes querían ver. El EPLF, ahora reconvertido en partido gobernante, mantenía la misma estructura jerárquica y disciplina inflexible que había caracterizado su período como movimiento guerrillero. No se permitía la formación de partidos políticos de oposición. La prensa permanecía controlada por el Estado, y el servicio militar obligatorio, inicialmente establecido por 18 meses, comenzaba a extenderse indefinidamente para muchos jóvenes eritreos. La prometida constitución fue finalmente ratificada en 1997, después de un proceso de consulta que el gobierno presentó como ampliamente participativo. El documento establecía un sistema democrático multipartidista, con garantías de derechos humanos y libertades civiles. Sin embargo, la Constitución nunca fue implementada. Las elecciones prometidas fueron pospuestas indefinidamente, y el documento, que supuestamente garantizaba los derechos de los eritreos, quedó como letra muerta, una promesa incumplida que simbolizaba la traición de los ideales por los que tantos habían luchado y muerto. La relación entre Eritrea y Etiopía, inicialmente cordial después de que ambos países se liberaran de sus respectivos regímenes anteriores, se deterioró progresivamente durante la década de los 90. Disputas sobre la demarcación fronteriza, políticas comerciales y la conducción de las relaciones bilaterales crearon tensiones crecientes. Isaías Afwerki y el nuevo líder etíope
Meles Zenawi, habían sido aliados durante la guerra contra el Derg, pero sus personalidades, igualmente dominantes, y sus visiones nacionalistas, incompatibles, hacían inevitable un choque. La guerra estalló en mayo de 1998 sobre la pequeña localidad fronteriza de Batme, un territorio de escaso valor económico, pero que ambos países reclamaban como propio. Lo que comenzó como una escaramuza local escaló rápidamente a una guerra total que involucró a cientos de miles de soldados en ambos lados. Durante los siguientes 2 años, eritreos y etíopes se enfrentaron en batallas que evocaban las carnicerías de trincheras de la Primera Guerra Mundial, con asaltos frontales contra posiciones fortificadas que costaban miles de vidas por pocos metros de territorio. El conflicto con Etiopía entre 1998 y 2000 tuvo consecuencias devastadoras para Eritrea. Se estima que entre 70.000 y 100.000 personas murieron en ambos lados del conflicto. La economía eritrea, ya frágil, fue completamente militarizada, con recursos desviados de la reconstrucción hacia el esfuerzo bélico. Y la guerra proporcionó a Isaías Afwerki la justificación perfecta para consolidar su control autoritario sobre el país, suprimiendo cualquier voz crítica en nombre de la unidad nacional frente al enemigo. La guerra fronteriza con Etiopía terminó en junio del año 2000 con una derrota militar humillante para Eritrea. Las fuerzas etíopes, superiores en número y mejor equipadas, lanzaron una ofensiva devastadora que rompió las líneas eritreas y penetró profundamente en el territorio nacional. Aunque un acuerdo de paz, patrocinado por la comunidad internacional, detuvo el avance etíope antes de que pudiera amenazar a Asmara, el daño estaba hecho. Eritrea había perdido miles de soldados, su economía estaba en ruinas, y el mito de la invencibilidad del EPLF, cuidadosamente cultivado durante décadas, se había desmoronado en cuestión de semanas. Para Isaías Afwerki, la derrota militar representaba una amenaza existencial a su liderazgo. Durante 30 años, había construido su legitimidad sobre la imagen del comandante victorioso que había derrotado al poderoso ejército etíope y liberado a su nación. Ahora esa misma nación había sido invadida y humillada, y las preguntas sobre la conducción de la guerra eran inevitables. Por primera vez, desde que asumió el liderazgo del EPLF, voces dentro de su propio círculo íntimo comenzaban a cuestionar sus decisiones. En septiembre del año 2000, un grupo de 15 altos funcionarios del gobierno y veteranos del Movimiento de Liberación publicó una carta abierta que sacudió los cimientos del régimen. Estos hombres, conocidos posteriormente como el G15, habían sido compañeros de armas de Isaías durante la Guerra de Independencia, miembros fundadores del EPLF y figuras respetadas dentro del establishment eritreo. Su carta criticaba la conducción unilateral del gobierno por parte de Isaías, demandaba la implementación de la Constitución de 1997 y llamaba a celebrar las elecciones largamente prometidas. La respuesta de Isaías fue fulminante y brutal. El 18 de septiembre de 2001, apenas días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que concentraron la atención mundial en Estados Unidos, el régimen eritreo lanzó una ola de arrestos masivos. 11 de los 15 firmantes de la carta fueron detenidos y desaparecidos en prisiones secretas. Simultáneamente, todos los periódicos privados que habían surgido tímidamente durante la década anterior fueron clausurados permanentemente y sus editores y periodistas arrestados. En cuestión de 2 días, cualquier espacio para la
disidencia en Eritrea fue completamente eliminado. Los miembros del G15, arrestados aquella semana de septiembre de 2001, nunca fueron acusados formalmente de ningún delito. Nunca comparecieron ante un tribunal y nunca volvieron a ser vistos públicamente. Durante más de 2 décadas, sus familias no han recibido ninguna información oficial sobre su paradero o su estado. Los rumores que ocasionalmente se filtran desde las prisiones secretas eritreas sugieren que la mayoría, si no todos, han muerto en cautiverio. El gobierno de Isaías nunca ha proporcionado ninguna explicación, ni ha respondido a las innumerables demandas internacionales de información sobre su destino. El aplastamiento del G15 marcó el fin definitivo de cualquier pretensión democrática en Eritrea. La Constitución de 1997, que nunca había sido implementada, fue efectivamente anulada. El Parlamento Nacional dejó de reunirse. Los tribunales quedaron completamente subordinados al Ejecutivo, y el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, el único partido político legal, se transformó en un mero instrumento de control social, sin ninguna función de deliberación política genuina. Eritrea se convirtió, en toda la extensión del término, en una dictadura personal de Isaías Afwerki. El aparato de seguridad eritreo, ya formidable antes de 2001, se expandió enormemente después de la crisis. Múltiples agencias de inteligencia, frecuentemente con jurisdicciones superpuestas, vigilaban a la población. Informantes penetraban todos los niveles de la sociedad, desde oficinas gubernamentales hasta iglesias y mezquitas, desde escuelas hasta reuniones familiares privadas. La paranoia del régimen era tal que incluso las conversaciones entre familiares cercanos podían resultar en arrestos si alguien expresaba la más mínima crítica al gobierno o a su líder. Las prisiones eritreas se convirtieron en lugares de pesadilla donde miles de personas desaparecían sin juicio ni cargo formal. El sistema penitenciario incluía tanto instalaciones oficiales como una extensa red de centros de detención clandestinos, algunos ubicados en contenedores de metal en medio del desierto donde los prisioneros sufrían temperaturas extremas. Los testimonios de los pocos que lograron escapar describen torturas sistemáticas, hacinamiento extremo, alimentación insuficiente y atención médica inexistente. Muchos prisioneros morían por enfermedad, desnutrición o los efectos de la tortura, y sus familias frecuentemente nunca eran informadas de su fallecimiento. La persecución religiosa se convirtió en otro pilar del régimen de Isaías. Aunque las 4 religiones tradicionalmente reconocidas en Eritrea, el Islam sunita, la Iglesia Ortodoxa Eritrea, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana, eran oficialmente toleradas, el gobierno intervenía agresivamente en sus asuntos internos. En 2006, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Eritrea, Abune Antonios, fue depuesto por el gobierno después de negarse a excomulgar a miembros de su iglesia que habían huido del país. El anciano patriarca fue colocado bajo arresto domiciliario, donde permaneció durante más de 15 años, hasta su muerte en 2022, sin haber sido jamás acusado de ningún delito. Las denominaciones religiosas no reconocidas por el Estado enfrentaban una persecución aún más severa. Los cristianos evangélicos, pentecostales y testigos de Jehová eran sistemáticamente arrestados simplemente por practicar su fe. Miles de creyentes fueron encarcelados en condiciones brutales, con muchos sufriendo torturas diseñadas específicamente para obligarlos a renunciar a sus creencias. Los testigos de Jehová, cuya negativa
a realizar el servicio militar era considerada particularmente desafiante por el régimen, enfrentaban penas especialmente duras, con algunos permaneciendo encarcelados durante décadas. El elemento más distintivo y opresivo del régimen eritreo es el sistema de servicio nacional obligatorio, una institución que ha transformado al país entero en lo que muchos describen como una prisión a cielo abierto. Oficialmente, todos los eritreos entre 18 y 40 años están obligados a realizar un período de servicio nacional que supuestamente dura 18 meses. En la práctica, este servicio se ha convertido en una forma de conscripción indefinida que puede extenderse durante décadas, convirtiendo a gran parte de la población adulta en trabajadores forzados al servicio del Estado. El Servicio Nacional Eritreo comienza con un año de entrenamiento militar en el campo de Sawa, ubicado en una región desértica del oeste del país. Las condiciones en Sawa son notoriamente duras, con disciplina brutal, alimentación insuficiente, alojamiento precario y castigos severos por infracciones menores. Las denuncias de abusos sexuales contra las reclutas femeninas son frecuentes y creíbles, aunque el gobierno niega sistemáticamente estas acusaciones. Muchos jóvenes eritreos han muerto en Sawa por enfermedades, accidentes o suicidio, aunque las estadísticas oficiales nunca se hacen públicas. Después del entrenamiento inicial, los conscriptos son asignados a unidades militares o a trabajos civiles, según las necesidades del gobierno, sin consideración por sus propias preferencias o habilidades. Un médico puede ser asignado a trabajar en construcción. Un ingeniero puede terminar como soldado raso en una unidad fronteriza, y un agricultor puede ser enviado a trabajar en una oficina gubernamental en una ciudad lejana. La arbitrariedad de estas asignaciones es parte del sistema de control. Nadie puede planificar su vida, porque el Estado decide todo. La compensación por el servicio nacional es mínima, equivalente a unos pocos dólares mensuales, completamente insuficiente para mantener a una familia. Muchos conscriptos están separados de sus esposas e hijos durante años, incapaces de contribuir económicamente a sus hogares. Las familias sobreviven gracias a las remesas enviadas por parientes que han logrado escapar del país, o mediante actividades económicas informales que operan en los márgenes de la legalidad. La economía eritrea está fundamentalmente distorsionada por este sistema de trabajo forzado, que priva al sector privado de mano de obra y destruye cualquier incentivo para la iniciativa individual. Las consecuencias humanas del servicio nacional indefinido son devastadoras. Generaciones de eritreos han pasado sus años más productivos en una servidumbre que no tiene fin visible. Jóvenes que soñaban con ser profesionales, artistas o empresarios, se encuentran atrapados en una existencia gris donde sus talentos son desperdiciados y sus aspiraciones aplastadas. Las tasas de depresión, ansiedad y suicidio entre los conscriptos son alarmantemente altas, aunque el gobierno no publica ninguna estadística al respecto. Y para muchos, la única esperanza es la huida. Eritrea se ha convertido en uno de los principales países emisores de refugiados del mundo, a pesar de su población relativamente pequeña de aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Cada mes, miles de eritreos arriesgan sus vidas para escapar del país, cruzando fronteras fuertemente vigiladas, donde los guardias tienen órdenes de disparar a matar. Aquellos que logran cruzar hacia Etiopía o Sudán frecuentemente enfrentan nuevos peligros. Traficantes de personas, bandidos y travesías mortales a través del desierto del Sahara o del mar Mediterráneo
en su intento de alcanzar Europa. Las historias de los refugiados eritreos que logran llegar a países seguros son testimonios desgarradores de la desesperación que impulsa esta huida masiva. Muchos han perdido a familiares durante el viaje, ahogados en el Mediterráneo, muertos de sed en el Sahara o asesinados por traficantes. Otros han sufrido torturas y extorsión a manos de bandas criminales en Libia, que secuestran a los migrantes y exigen rescates a sus familias. Y todos cargan con el trauma de haber abandonado su patria y a sus seres queridos, sabiendo que probablemente nunca podrán regresar mientras el régimen actual permanezca en el poder. El régimen de Isaías ha respondido a la crisis de refugiados con represalias contra las familias de quienes huyen. Los padres de desertores del Servicio Nacional son arrestados y encarcelados, o multados con sumas que frecuentemente superan su capacidad de pago. Las propiedades de las familias pueden ser confiscadas y los parientes son sometidos a vigilancia intensificada, sospechosos de estar en contacto con sus familiares en el exterior. Este sistema de castigo colectivo está diseñado para disuadir la huida, pero ha demostrado ser ineficaz frente a la determinación de quienes sienten que la muerte en el camino es preferible a la vida bajo el régimen. Si te ha gustado este recorrido por la historia de Eritrea y su dictador, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia mundial. El aislamiento internacional de Eritrea bajo Isaías Afwerki ha sido casi total. El régimen ha cultivado deliberadamente una postura de confrontación con la comunidad internacional, rechazando la ayuda exterior como una forma de neocolonialismo y denunciando las críticas de derechos humanos como injerencia en los asuntos internos del país. Esta retórica de autosuficiencia y resistencia antiimperialista tiene ecos de la ideología del EPLF durante la Guerra de Independencia, pero en la práctica ha servido principalmente para aislar al país y justificar la represión interna. Las Naciones Unidas han sido particularmente críticas con el régimen eritreo. Una comisión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos concluyó en 2016 que el gobierno eritreo era responsable de crímenes contra la humanidad, incluyendo esclavitud, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura, persecución, violación y asesinato. El informe documentaba un sistema de represión sistemática que afectaba a toda la población y recomendaba que los responsables fueran llevados ante la justicia internacional. El gobierno eritreo rechazó categóricamente estas conclusiones como fabricaciones políticas. Las sanciones internacionales impuestas a Eritrea durante años, particularmente por su supuesto apoyo a grupos armados en Somalia, añadieron presión económica a un país ya empobrecido. Aunque estas sanciones fueron eventualmente levantadas en 2018, su impacto, combinado con las políticas económicas del régimen, había devastado cualquier posibilidad de desarrollo. La infraestructura heredada de la era colonial italiana, que alguna vez había hecho de Eritrea uno de los territorios más desarrollados de África, se deterioraba sin mantenimiento ni renovación. La economía eritrea bajo Isaías es un desastre por cualquier medida objetiva. El país carece de un sector privado significativo, con la mayoría de las empresas controladas por el partido gobernante o por los militares. La agricultura, que emplea a la mayoría de la población, sufre por la falta de inversión, la escasez de mano de obra debido al servicio nacional y las políticas gubernamentales que desincentivan la producción.
La industria que alguna vez existió ha colapsado casi por completo. Y la minería, el único sector con potencial de crecimiento, está controlada por empresas estatales y sus beneficios nunca se traducen en mejoras para la población. La vida cotidiana en Eritrea está marcada por la escasez y la incertidumbre. Los cortes de electricidad son frecuentes en un país que no ha desarrollado su capacidad de generación desde la independencia. El agua potable es un lujo en muchas áreas urbanas, sin mencionar las zonas rurales. Los alimentos básicos frecuentemente escasean, obligando a la población a depender de mercados negros donde los precios son prohibitivos. Y la moneda nacional, el NACFA, ha perdido la mayor parte de su valor debido a la inflación y a la falta de confianza en la economía. La información sobre lo que realmente ocurre dentro de Eritrea es extraordinariamente difícil de obtener. El país no tiene prensa independiente desde 2001. Los corresponsales extranjeros son prácticamente nunca admitidos, y cuando lo son, sus movimientos están estrictamente controlados. Internet está disponible solo para una pequeña fracción de la población, y el acceso está vigilado y restringido. Los teléfonos móviles funcionan en una red controlada por el Estado que permite la interceptación de todas las comunicaciones. Eritrea es, en términos de libertad de información, una de las sociedades más cerradas del planeta. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras consistentemente clasifican a Eritrea como el peor país del mundo para la libertad de prensa, por debajo incluso de Corea del Norte. Los periodistas que fueron arrestados en septiembre de 2001 permanecen desaparecidos, presumiblemente muertos en prisión. Cualquier eritreo que intente ejercer el periodismo independiente o que simplemente comparta información con medios extranjeros se arriesga a la detención, la tortura y la muerte. El silencio informativo que rodea al país es casi absoluto. La situación de las mujeres en Eritrea merece una mención particular por su complejidad. Durante la Guerra de Independencia, el EPLF había promovido activamente la participación femenina en el combate, y aproximadamente un tercio de los guerrilleros eran mujeres. Esta experiencia había creado expectativas de que la Eritrea independiente sería un país relativamente progresista en cuestiones de género. Sin embargo, después de la independencia, muchos de los avances logrados durante la guerra fueron revertidos, y las mujeres fueron marginadas de las posiciones de poder. El Servicio Nacional expone a las mujeres a riesgos específicos de violencia sexual. Los testimonios de mujeres que han huido del país describen un ambiente donde el acoso y la violación son endémicos, y donde las víctimas no tienen ningún recurso contra sus agresores. Las mujeres que quedan embarazadas durante el servicio enfrentan consecuencias severas, mientras que los hombres responsables raramente sufren ninguna sanción. La combinación de militarización forzada, falta de recursos legales y cultura de impunidad crea condiciones particularmente opresivas para las mujeres eritreas. En julio de 2018, el mundo fue sorprendido por un anuncio inesperado. Eritrea y Etiopía, enemigos mortales durante 2 décadas, habían acordado normalizar sus relaciones y poner fin oficialmente al estado de guerra que existía desde 1998. El nuevo primer ministro etíope, Abiy Ahmed, había tomado la iniciativa de ofrecer la paz, aceptando la resolución de la Comisión Fronteriza Internacional que había fallado en favor de Eritrea sobre la disputada localidad de Bamé. Isaías Afwerki aceptó la oferta, y los dos líderes se reunieron en una cumbre histórica que parecía cerrar definitivamente
El conflicto. La paz con Etiopía fue celebrada internacionalmente como un avance histórico. Abiy Ahmed recibiría el Premio Nobel de la Paz en 2019, en gran parte por su papel en la resolución del conflicto. Las sanciones de Naciones Unidas contra Eritrea fueron levantadas y hubo esperanzas generalizadas de que la normalización de relaciones permitiría finalmente a Eritrea abrirse al mundo y reducir la militarización extrema que justificaba con la amenaza etíope. Estas esperanzas resultarían trágicamente infundadas. Para Isaías Afwerki, la paz con Etiopía no significó ninguna liberalización interna. El servicio nacional indefinido continuó exactamente como antes. Los prisioneros políticos no fueron liberados. La prensa permaneció cerrada. Y las fronteras, brevemente abiertas en los primeros meses de euforia, fueron rápidamente cerradas nuevamente cuando las autoridades eritreas se alarmaron por el número de ciudadanos que intentaban huir aprovechando la apertura. La paz había eliminado la justificación oficial para el estado de emergencia permanente, pero el estado de emergencia continuó sin justificación. Lo que la paz con Etiopía sí trajo fue una nueva alianza militar entre Isaías y Abiy Ahmed, que tendría consecuencias devastadoras para la región. En noviembre de 2020, cuando estalló un conflicto entre el gobierno federal etíope y la región de Tigray, las fuerzas eritreas cruzaron la frontera para apoyar al ejército etíope. Lo que el gobierno etíope inicialmente describió como una operación policial limitada, se convirtió en una guerra brutal que causó cientos de miles de muertos y desplazó a millones de personas. La participación eritrea en la guerra de Tigray fue particularmente brutal. Los soldados eritreos fueron acusados de cometer atrocidades sistemáticas contra la población civil, incluyendo masacres, violaciones masivas, saqueos y destrucción deliberada de infraestructura. Para muchos tigriñeses, los eritreos eran invasores extranjeros, a pesar de los lazos étnicos y lingüísticos que unían a ambos pueblos. Y para Isaías Afwerki, quien había luchado contra el Frente de Liberación del Pueblo Tigriño durante la Guerra Civil Eritrea de los años 70, la guerra parecía ofrecer una oportunidad de ajustar cuentas históricas. La guerra de Tigray terminó formalmente en noviembre de 2022 con un acuerdo de paz que excluía a Eritrea de las negociaciones. Las fuerzas eritreas fueron eventualmente obligadas a retirarse de la mayor parte del territorio tigriñés que habían ocupado, aunque mantienen presencia en algunas zonas fronterizas disputadas. El costo humano del conflicto fue catastrófico. Se estima que entre 300.000 y 500.000 personas murieron, convirtiéndola en una de las guerras más mortíferas del siglo XXI. Y Eritrea, lejos de beneficiarse del conflicto, quedó aún más aislada y empobrecida. La participación en la guerra de Tigray expuso las fuerzas armadas eritreas a pérdidas significativas que el régimen nunca ha reconocido. Miles de soldados eritreos murieron en combate contra las fuerzas tigriñesas, que demostraron ser combatientes formidables a pesar de la superioridad numérica de sus enemigos. Las familias de los caídos no recibieron ningún reconocimiento oficial ni compensación, y los heridos que regresaron encontraron un sistema de salud incapaz de proporcionarles atención adecuada. La guerra fue otro sacrificio impuesto a la población eritrea, sin su consentimiento y sin ningún beneficio visible. La figura de Isaías Afwerki, después de más de 3 décadas en el poder absoluto, permanece envuelta en misterio. A diferencia de otros dictadores que cultivan cultos a la personalidad elaborados, Isaías mantiene un perfil relativamente bajo. No hay estatuas suyas
en las plazas públicas, ni su retrato omnipresente en todos los edificios. Sus apariciones públicas son relativamente raras, y cuando ocurren, proyectan una imagen de austeridad y seriedad que contrasta con la ostentación de otros autócratas. Esta modestia superficial oculta, sin embargo, un control absoluto sobre todos los aspectos del país. La salud de Isaías, quien nació en 1946, es objeto de constante especulación. A sus casi 80 años, ha gobernado Eritrea durante más tiempo que cualquier otro líder en la historia del país. Ocasionalmente, circulan rumores sobre enfermedades graves o incluso su muerte, pero estos han sido consistentemente desmentidos por apariciones públicas posteriores. No existe ningún mecanismo constitucional para la sucesión, ya que la Constitución nunca fue implementada, y no hay ningún sucesor designado públicamente conocido. La cuestión de qué ocurrirá con Eritrea cuando Isaías ya no esté es una de las grandes incógnitas de la política africana. El legado de Isaías Afwerki es profundamente contradictorio. Por un lado, es innegable que lideró uno de los movimientos de liberación más exitosos de la historia africana, logrando la independencia de Eritrea contra probabilidades aparentemente insuperables. La guerra de 30 años que culminó en 1991 fue una hazaña de resistencia y determinación que ganó la admiración de observadores en todo el mundo. Y para muchos eritreos de la generación que luchó por la independencia, Isaías sigue siendo el padre fundador de la nación, independientemente de lo que haya ocurrido después. Por otro lado, el régimen que Isaías ha construido desde la independencia ha traicionado sistemáticamente los ideales por los que supuestamente se libró la guerra de liberación. La libertad por la que murieron decenas de miles de eritreos nunca se materializó. La democracia prometida nunca llegó, y la prosperidad que se esperaba de la independencia ha sido reemplazada por una pobreza cada vez más profunda. Eritrea bajo Isaías se ha convertido en una prisión de la que sus propios ciudadanos huyen desesperadamente, arriesgando la muerte para escapar del país que sus padres lucharon por crear. Los eritreos en el exilio, que ahora suman probablemente más de 500,000 de personas dispersas por todo el mundo, mantienen vivo el sueño de una Eritrea diferente. Comunidades eritreas en Europa, América del Norte, Australia y otros lugares preservan la cultura, apoyan a familiares que permanecen en el país y ocasionalmente organizan protestas contra el régimen. Sin embargo, la diáspora está dividida entre quienes apoyan al gobierno y quienes se oponen, y el régimen ha demostrado una capacidad notable para extender su control, incluso sobre los eritreos en el exterior, mediante impuestos forzosos, intimidación y vigilancia. La comunidad internacional ha demostrado una incapacidad frustrante para influir en el comportamiento del régimen eritreo. Las sanciones impuestas durante años no produjeron ningún cambio político. Las condenas de organismos de derechos humanos son ignoradas, y los países que podrían ejercer presión real frecuentemente tienen otros intereses que priorizan sobre las preocupaciones humanitarias. Eritrea, pequeña, pobre y estratégicamente menos importante que sus vecinos, simplemente no genera la atención internacional necesaria para producir una respuesta efectiva a sus abusos. El futuro de Eritrea permanece sombrío mientras Isaías Afwerki continúe en el poder. No hay señales de liberalización, no hay movimiento hacia la democracia y no hay perspectivas de mejora económica. La población continúa huyendo a un ritmo que, de mantenerse, podría despoblar
al país en cuestión de décadas, y las instituciones del Estado están tan personalizadas alrededor de la figura del dictador que su eventual desaparición podría desencadenar una crisis de consecuencias impredecibles. Eritrea bajo Isaías Afwerki representa quizás el caso más extremo de una revolución traicionada en la historia africana moderna. Un movimiento de liberación que inspiró admiración mundial se transformó en una maquinaria de opresión que ha destruido las vidas de millones de personas. Un líder celebrado como héroe de la independencia se reveló como un tirano paranoico, incapaz de tolerar la más mínima disidencia. Y un país que nació con tantas esperanzas se ha convertido en un lugar del que su propia población huye desesperadamente, prefiriendo arriesgar la muerte en el Mediterráneo a continuar viviendo bajo el régimen que gobierna su patria. La comparación frecuente entre Eritrea y Corea del Norte es reveladora. Ambos países son estados policiales donde la vigilancia es omnipresente. Ambos mantienen a su población en un estado de movilización permanente justificado por amenazas externas reales o imaginarias. Ambos han creado sistemas económicos disfuncionales que dependen del trabajo forzado. Y ambos están gobernados por líderes que han construido regímenes tan personalizados que resulta imposible imaginar una transición ordenada. La diferencia principal es que mientras Corea del Norte tiene armas nucleares que le proporcionan cierta relevancia estratégica, Eritrea carece de cualquier activo que obligue al mundo a prestarle atención. La tragedia de Eritrea es, en última instancia, la tragedia de promesas incumplidas, la promesa de libertad después de décadas de colonialismo y ocupación, la promesa de democracia después de una lucha en la que todos sacrificaron, la promesa de prosperidad en un país con recursos naturales, costas estratégicas y una población educada y trabajadora. Todas estas promesas fueron traicionadas por un líder que demostró que los héroes de la liberación pueden convertirse en los peores opresores, y que la independencia nacional no significa nada si no viene acompañada de libertad para los ciudadanos. ¿Qué opinas sobre Isaías Afwerki? ¿Crees que su papel en la guerra de independencia justifica de alguna manera su posterior dictadura? ¿O representa la traición más completa de los ideales por los que supuestamente luchó? ¿Y qué responsabilidad tiene la comunidad internacional por no haber hecho más para presionar por un cambio en Eritrea? Por favor, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando las historias más oscuras de la historia mundial. Mientras tanto, muchas gracias por ver este video.